Muy buenos días y muy feliz sábado. Sin duda una semana de lluvias, de bendiciones. En nuestro país ha sido testigo de un sistema frontal cargado de lluvia y bajas temperaturas, lo que sin duda es una bendición considerando los periodos de sequía que hemos vivido. Muy bien, los invito a buscar la presencia de Dios por medio de la oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que se encuentran en sus hogares o allí en el lugar que se encuentren. Bendíceles, acompáñales, que tu presencia esté en medio de ellos. También queremos pedirte, Padre amado, por aquellos amigos que se encuentran delicados de salud, en especial por nuestro amigo Alejandro, para que tú le acompañes junto a su familia y pueda tener sanación, Padre amado. Cuídale, acompaña, dale fuerzas y que pronto pueda estar recuperado en su hogar. También queremos pedirte, Padre amado, por nuestros amigos que tal vez están con algún problema familiar. Sé con ellos también, Padre amado, ayúdeles a solucionarlo. Por algún amigo que tal vez está sin trabajo, querido Dios, dale ese trabajo que tanto ha pedido, pero que sobre todas las cosas, querido Dios, sea todo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre amado, acompáñanos esta mañana en este programa. Te lo rogamos, Padre, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Queremos saludar esta mañana a Gloria Valladares y Nancy Pérez, que nos han saludado a través de nuestro canal. Saludamos también a nuestros amigos que nos ven desde Oaxaca, en México, y el estado de Florida, en Estados Unidos. Y por supuesto, para todos quienes se unen semanalmente a nuestra transmisión. Dios les bendiga y les acompañe. Bien, ahora los invito a que alabemos al Señor con estos hermosos himnos que hemos seleccionado para ustedes y luego nos unamos al estudio de la lección de esta semana.
Un chungkún es un bote tradicional indonesio. El chungkún de una historia que veía como cualquier otro chungkún. El chungkún de esta historia se veía como cualquier otro chungkún. No tenía un color especial, ni un largo especial, ni un motor especial, pero tenía un pasajero especial. El pastor Edward vio la llegada de chungkún en la isla donde él vivía. Vio a los trabajadores médicos del gobierno descender del bote y visitar su aldea. Luego lo vio preparándose para irse con el chungkún. Preguntó a dónde iba y supo que se dirigía a una isla donde él quería ir. En la isla vivían 3 familias adventistas que no tenían su propia iglesia. Tampoco tenían botes para viajar en una isla que tuviera una iglesia. Se reúnen en uno de los hogares para adorar en sábado. Pero ahora terminaba el trimestre y querían que el pastor Edward viniera y adorara con ellos. El pastor Edward no tenía su propio bote, así que preguntó a los trabajadores médicos si podían viajar con ellos en su chungkún a la isla. Ellos aceptaron. El chungkún partió el viernes por la tarde. El chungkún aceleró por la superficie del agua. El viento se sentía bien en la cara del pastor Edward. Ansiaba el momento de adorar con los aldeanos. Entonces se desató una tormenta. La lluvia caía fuerte, el viento soplaba feroz, pero el bote surcaba veloz a las aguas turbulentas. Repentinamente, el brum se detuvo. El motor se apagó. El pastor Edward, los trabajadores médicos y el capitán del bote se miraron unos a otros. Todo lo que podían oír era el golpe de la lluvia y el rugir del viento. El capitán del bote tiró una de las cuerdas para intentar hacer arrancar el motor. No pasó nada. Lo intentó de nuevo. Brum, brum. No pasó nada. El chungkún dejó de avanzar por el agua. Ahora estaba al merced del viento y de las olas. Se movía de un lado a otro como un corcho en el agua. Pasó 1 hora, luego 2 horas, 3 horas y ahora 4 horas. Los trabajadores médicos estaban asustados. Todos lloraban. Había oído historia del bote que se hundía en las tormentas y tenían miedo de morir. Una mujer que no era cristiana recordó que el pastor Edward era un cristiano que creía en Jesús y le rogó que orara por el chungkún. En ese momento el pastor Edward oyó una voz. La voz era suave y gentil. Si puedo oírla por encima del ruido de la lluvia y el viento, dijo, dile al capitán del bote que conecte la manguera del combustible al otro tanque. El chungkún tenía 2 tanques de combustible, uno regular y otro de reserva para emergencias. Los tanques entregaban el combustible para que funcionara el motor. El pastor se sorprendió al oír la voz, pero no discutió. Sintió que debía de obedecer, aunque no sabía nada de botes. Fue al capitán y le dijo que sacara la manguera del combustible del tanque regular y conectara al tanque de reserva. El capitán ya había intentado conectar la manguera al tanque de reserva, pero no discutió. Sintió que debía obedecer. De inmediato sacó la manguera del tanque regular y la conectó al tanque de reserva. Luego, el pastor Edward llamó al capitán y los trabajadores médicos para que oraran con él. Los trabajadores médicos dejaron de llorar y contuvieron sus lágrimas para oír la oración. Señor Jesús, nuestras vidas están en tus manos misericordiosas. Oró el pastor. Hágase tu voluntad. Entonces miró al capitán. «Dé arranca al motor», dijo. El capitán tiró de la cuerda para encender el motor. ¡Rum! Pasó un breve segundo y el motor volvió a la vida. ¡Rum! ¡Rum! Todos los trabajadores médicos, incluyendo la mujer que no creía en Jesús, exclamaron juntos: «¡Alabado sea Dios!». La lluvia no paró y el viento no aminoró, pero el motor siguió ronroneando y el chungkún llegó a la isla a salvo. Los trabajadores médicos de inmediato contaron a todos en la isla que Jesús había salvado sus vidas. El sábado fue un día extra especial para el pastor Edward. No solo celebró la comunión con la isla, sino que tuvo su propia historia misionera especial para contar.
Hola, mi amigo querido, qué alegría. Esta vez vamos a estudiar la lección número 8 para el 24 de mayo del año 2025. El título de la lección es En los Salmos, primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque la siguiente semana vamos a estudiar En los Salmos, segunda parte. Ahora, el propósito del estudio no es analizar salmos. El propósito es mostrar, por lo menos el propósito de la lección de esta semana, es mostrar que la única manera de llegar al santuario celestial, o sea, de llegar a la presencia del Padre, es mediante el Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor y es nuestro sumo sacerdote. En otras palabras, nuestro abogado. Es gracias a Él que nosotros podemos aproximarnos, llegar al Padre. Entonces vamos a ver la figura del sumo sacerdote en los salmos. Muchos de los salmos hablan del santuario. El santuario se menciona en muchos salmos. Y claro, si se habla de los salmos, pues se está hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo habita en el santuario y el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Quiere decir, en el santuario, quien oficia es el sacerdote. En el día de la expiación, el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote y los sacerdotes eran apenas símbolos del Señor Jesucristo. Es porque Cristo vino al mundo que hoy ya no necesitamos el ceremonial del santuario. Porque Cristo, el sumo sacerdote, Cristo el Cordero, ya es realidad, ya vino, ya vivió entre nosotros, ya murió por nosotros y ya fue al cielo para servirnos como intercesor, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya vino, ya vivió entre nosotros y ya regresó al cielo y ahora ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Pero vamos a ver esta figura en el Salmo 122, vamos a leer los versículos 1, 4 y 10. Dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Voy a parar aquí para comentar lo siguiente. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré. Hay alegría en el corazón de aquellos que van a la casa del Señor. A la casa del Señor tú puedes entrar cargado de luchas, de dificultades, problemas. Pero cuando te olvidas un poco de ti mismo, te olvidas de tus problemas y vas a la casa de Dios a alabar el nombre de Dios, esa alabanza a Dios, ese reconocimiento de que Dios es tan grande y sublime, hace que la carga que tú cargabas al entrar desaparezca. Cuando sales del templo, no acabaron tus problemas, pero acabó tu duda, tu desconfianza, tu fragilidad. Ahora sales sintiéndote fuerte, no por tus fuerzas, sino porque tienes un Dios todopoderoso y fuerte. Sigo leyendo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y allá subieron las tribus de Jehová. Siempre que vas a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, el pueblo de Israel iba al santuario. Siempre que vas a la casa de Dios, tú subes, nunca bajas. Aunque la casa de Dios esté en el valle y tú vivas en la montaña y tengas que descender al valle físicamente, siempre que tú vas a la casa del Señor subes. Sigo leyendo. Y allá subieron las tribus de Jehová, porque conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Se va a la casa de Dios para alabar el nombre de Jehová. Qué pena que hoy día muchas veces se predica que hay que ir a la casa de Jehová para que Jehová resuelva nuestros problemas. Y yo no digo que Jehová no esté dispuesto a resolver tus problemas. Dios es tu Padre de amor. Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú sufres antes que se lo pidas. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere resolver tus problemas, pero cuando vayas al templo, aunque tengas problemas, ve con la actitud de alabar a Dios, de adorar a Dios, y tú vas a ver que el resultado es que cuando salgas, vuelvo a repetir, tus problemas pueden no haber acabado, pero tu actitud cambió.
Y ese es el primer paso hacia la victoria. Sigo leyendo el texto. Porque allá están las sillas del juicio. En el templo, en el santuario en Israel, cuando la gente entraba al santuario, allá estaban las sillas del juicio. Cada vez que tú piensas en juicio, porque sigo leyendo el texto, dice, allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Juicio se relaciona con una corte, con Dios. Es interesante que nosotros, como pueblo de Dios, hemos recibido la misión de proclamar el mensaje de los tres ángeles. ¿Y en qué consiste el mensaje de los tres ángeles? Simplemente anunciar las buenas nuevas del Evangelio en el contexto del juicio. Cada vez que tú vas al templo, debes recordarte que un día nosotros los seres humanos tendremos que dar cuenta de nuestras actitudes. Cada vez que vayas a la casa de Dios, debes recordar que en este momento estamos siendo juzgados, pero no debes desesperarte, porque tu abogado, tu sumo sacerdote, es el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Resumiendo esta primera parte, debemos recordar algunos puntos de la lectura del texto. Primero, la casa de Jehová es el santuario. Hablando de Israel en aquellos tiempos, la casa de Jehová era el santuario para ellos. Segundo, el santuario de la tierra de Israel fue construido siguiendo el modelo del santuario celestial. Y eso lo dice claramente Pablo en la epístola a los Hebreos. En tercer lugar, en el santuario estaba el trono de Dios. En cuarto lugar, el trono significa juicio. Y finalmente, no hay juicio sin intercesor. No puede haber juicio sin abogado defensor. Jesús es tu defensor, es tu sumo sacerdote. Es por eso que no tienes que temer de nada. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de En el monte Sión. Aquí veremos que nadie entrará al santo monte de Dios por méritos humanos. Para esto voy a leer dos textos. El primero, Salmos 15, 1 y 2. Tiene una pregunta. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, Señor, ¿quién llegará a tu presencia? Y el salmista responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, ¿qué ser humano anda en integridad? ¿Sabes de dónde viene la palabra integridad? De la palabra entero. Si le quitas 1 milímetro ya no está entero, ya está incompleto, ya falta 1 milímetro. Entero es entero. ¿Quién entrará a la presencia de Jehová? El entero, el íntegro. Yo me pregunto, ¿mi vida es íntegra o falta? ¿Tu vida es íntegra o falta? ¿Quién entrará a la presencia de Dios? El entero, el íntegro. El que hace justicia. ¿Nuestras obras son obras de justicia? Son obras artesanales humanas. Por eso la respuesta la tiene Apocalipsis 14, 1. Dice así, después miré y he aquí el Cordero. Aquí aparece el Cordero, el Señor Jesucristo. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí? Ahora en el monte Sión, en la presencia de Dios, aquí está el Cordero, Jesucristo. Y con él 144,000. No voy a explicar esto, pero los 144,000 son un símbolo de los redimidos que estarán vivos cuando Cristo vuelva. ¿Por qué es un número simbólico? Porque el Cordero también es un símbolo. El Cordero es símbolo del Señor Jesucristo. Los 144,000 de los que creyeron en Jesucristo. ¿Y dónde están? En el monte Sión. No en el monte Sión de aquí, de esta tierra, sino en la presencia de Dios. ¿Y por qué están en la presencia de Dios? Sigo leyendo Apocalipsis. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente. Interesante el nombre. Esos 144,000, esos cristianos, esos redimidos, esos que siguieron al Cordero, porque si tú sigues leyendo los versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, vas a ver que la característica de esos redimidos es que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Si los seguirán en la eternidad es porque aprendieron a seguirlo en esta tierra. Pero esos están en el monte Sión, en la presencia de Dios con Cristo. Gracias a Cristo porque tienen escrito el nombre del Cordero, de Jesucristo, y el nombre de Dios, del Padre, aquí en la frente. Ahora, no quiere decir que tienes que escribirte la palabra Dios en la piel. Porque el nombre de una persona en la Biblia simboliza su carácter. O sea, estas personas que están en la presencia de Dios es porque están reflejando el carácter de Jesucristo. Así como Adán y Eva reflejaron el carácter de Jesucristo cuando salieron de las manos de Dios. Después, con el tiempo, con la entrada del pecado, ese carácter se deterioró. Hoy día tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo. Y solo podemos hacerlo en la medida en que sigamos al Cordero, en que caminemos con el Cordero, en que no nos separemos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se camina con Jesucristo? No es algo romántico. Es estudiar la Biblia todos los días, es buscar a Dios en oración todos los días y es traer una persona para Jesucristo. Cuando tú haces eso, estás caminando con el Cordero, caminando con Jesús, y el resultado es que vas a reflejar el carácter de Jesucristo. O sea, el nombre de Jesucristo va a estar escrito en tu frente. Y como recompensa final, como gracia maravillosa, misericordiosa de Dios, estarás en la presencia del Padre. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La ley en nuestro corazón. Y aquí veremos que la gracia redentora de Jesucristo te lleva de manera natural a andar en los caminos de Dios, a seguir sus consejos, a guardar sus mandamientos. No para que ganes la salvación, sino como resultado de la gracia redentora que ya te alcanzó, te limpió, te transformó. Leamos Salmos 119, 55 y 56. Dice así: me acordé en la noche de tu nombre. Tu nombre. El nombre representa a la persona. En la Biblia el nombre es el carácter de la persona. Me acordé en la noche. A veces nosotros nos acostamos y en la noche andamos pensando tonterías antes de que venga el sueño. Y el salmista dice: me acordé de tu nombre en la noche, de tu carácter, de cómo eres tú. Comencé a pensar en tu misericordia, en tu santidad. Me acordé, sigo leyendo el texto, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Querido, la obediencia a los eternos principios de la ley de Dios son resultado de tu meditación en el amor de Dios de día y de noche. Por favor, no intentes guardar mandamientos si Cristo no es el centro de tu experiencia, porque eso sería la mayor tontería de querer ganar la salvación por la obediencia humana. Pero por favor también, no te atrevas a decir que Jesús es el centro de tu vida y que tú meditas en Él de día y de noche, si no guardas sus mandamientos. Eso es lo que el salmista está diciendo. Me acordé de tu nombre en la noche, Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahora, la ley no es algo que tienes que tener escrito ahí en la pared para recordarte de día y de noche lo que la ley dice. Tú puedes tenerla sin problema ninguno, pero mira lo que dice Hebreos 10, 16 y 17. Leo. Este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Interesante, aquí Hebreo está hablando del nuevo pacto, no del antiguo pacto.
donde el hombre pensaba que por obedecer se salvaba. Este es el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto Dios habla de: nunca más me acordaré de sus pecados, no me acordaré más de sus transgresiones. Estás perdonado por la gracia de Jesucristo. Pero la ley no desaparece, solo que deja de estar en la pared escrita, y ahora Dios mismo escribe la ley en tu corazón para que obedezcas toda la ley. Pero esa obediencia ya no es porque quieres ser salvo. Esa obediencia es porque has sido salvo por la gracia maravillosa de Cristo. Qué extraordinario pensamiento este. Vamos a la cuarta parte, hablando del Salmo 5. Es interesante este salmo, porque este salmo enseña que solo entrarán al cielo los perfectos de carácter. Pero que esta perfección es el resultado de la misericordia divina y no del esfuerzo humano. Entonces leo los versículos 3, 4, 7 y 8 y voy a comentar un poco. Dice así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo primero no es querer obedecer, querer ser bueno, querer cumplir normas. Lo primero es: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sigo leyendo el texto. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Paro aquí para comentar. Quiere decir que cuando tú lo buscas de mañana, cuando tú clamas a Dios de mañana, cuando tú no inicias las actividades del día sin pasar un tiempo con Dios, lo primero que entiendes es que en Dios no hay maldad. Al lado de Dios no habita el pecado. No puedes caminar por la vida pensando que Dios te ama y tú lo amas y puedes continuar haciendo lo que quieras en la vida. No. Tú entiendes que en Dios no hay maldad, que el malo no habitará junto a Dios. Sigo leyendo el texto. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Es por la misericordia divina. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame. ¿Cómo es que Dios te va a guiar? Guíame, es la oración del salmista. Guíame. Pues a través de su palabra, a través de sus instrucciones, a través de sus consejos, que todos ellos están resumidos en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Por eso dice: guíame. Tú has sido salvado por la misericordia de Dios. Has sido lavado por la gracia divina. Has alcanzado la salvación en Cristo. Entonces dile: guíame. Y al guiarte, pues Dios te va a dar su palabra y te va a dar, en resumen de su palabra, sus 10 mandamientos, su santa ley. Sigo leyendo. Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando Dios es el centro de tu experiencia cristiana, tu clamor es: Señor, endereza mis caminos. Tú puedes haber caminado por caminos tuertos, torcidos, caído en el abismo, en fin. Tú no te preocupes por lo que has hecho en tu vida pasada. Tú no conocías a Cristo. Al mal llamabas bien, al bien llamabas mal. Pasabas noches haciendo tonterías en tu vida. Pero no te preocupes por eso, porque es pasado. Ahora has conocido a Cristo, has aceptado a Cristo. Suplica al Señor: endereza mis veredas, endereza mis caminos, guíame. Ahí viene el Señor y te guía. Si un día tú llegarás a la casa del Padre, o yo, es solo por la misericordia divina, pero porque nos dejamos guiar por el pastor. Llegamos al fin de este estudio hablando de: enseña a los transgresores tu camino. Y aquí veremos que la proclamación final del Evangelio no será una acción humana, sino que
Dios cumplirá su misión a través de los agentes humanos, reflejando su carácter en la vida de ellos. Entonces, con esto en mente, leo Salmos 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria. Proclamad entre las naciones su gloria. Es interesante. Cuando Jesús se fue al cielo, le dijo a sus discípulos, por tanto, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solo que Jesús estaba repitiendo lo que el pueblo de Dios había aprendido en el Antiguo Testamento. Porque en este salmo, mira lo que dice, proclamad entre las naciones su gloria. ¿Qué es la gloria? Es el carácter de Jesucristo. ¿Qué es su gloria? Es las buenas nuevas del maravilloso amor de Jesucristo que salva al hombre. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Después viene Apocalipsis 14, donde Dios le dice, Dios levanta un pueblo, vi volar en medio del cielo otro ángel para predicar el evangelio eterno, la gloria eterna de Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después viene Isaías capítulo 61 al 3, en el Antiguo Testamento. Dios ya le decía a su pueblo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y ahora leo un texto final para que entiendas todo lo que estoy diciendo. Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El cuarto ángel de Apocalipsis 18 es el poder del Espíritu Santo. Y entonces la gloria de Dios será vista en el mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo? El carácter de Jesucristo será visto por el mundo entero. ¿Pero cómo? A través de la vida de los cristianos. Porque los cristianos habrán llegado a reflejar el carácter de Jesucristo. Esto no se trata de teoría, esto no se trata de simple doctrina. Esto no se trata solo de enseñar que esto es verdad y esto es mentira. Todo eso puede formar parte porque la verdad es la verdad. Pero esto se trata más de vivir el evangelio y no solo hablarlo. El carácter de la persona tiene que ser un carácter tal que las naciones que no conocen a Dios se pregunten, ¿qué tiene este pueblo? Reflejar la gloria de Dios en la mirada, en el rostro, en las palabras, en las actitudes, en las reacciones cuando las personas parecen ser injustas contra nosotros. El carácter de Jesucristo. Tú eres un agente del amor de Dios. Tú eres un instrumento para reflejar el carácter de Dios al mundo. Entonces el Evangelio habrá cumplido su misión en esta tierra. ¿Qué tiene que ver todo esto con profecía? Es que, querido, para que llegue el momento en que tú tengas que hablar las profecías y proclamar que Cristo está volviendo, el mundo tiene que creer en ti. Y para que el mundo crea en ti, tú tienes que vivir en primer lugar el Evangelio. No puedes proclamarlo sin que el Evangelio se haya hecho una experiencia en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te dé una semana llena de victorias. Abrazo, gloria a Dios. Hora de adorar al Señor, llegó la hora de
Prestan atención en adoración. Qué lindo, niños, estar nuevamente un sábado con ustedes. Está haciendo frío, sí, ya estamos un nuevo sábado aquí. Espero que todos estén bien. Y si alguno enfermito, cuídese, tome mucha agua porque es lo mejor para no enfermarse tanto. Bueno, ¿qué tenemos para la historia de hoy? Vamos a ver este largo viaje del pueblo de Israel y nuestro versículo está en Isaías 43:2. Dice, 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Oh, ¿ustedes se acuerdan cuando pasaron la primera vez el pueblo de Israel ¿por dónde? Por mucha agua. ¿Cuál era ese paso? Era el paso del Mar Rojo. Y ya había pasado mucho tiempo. Moisés ya también no estaba con ellos. Moisés había muerto, ¿no es cierto? Para los que no se acuerdan, entonces, después que Moisés murió, ellos estaban cerca de cruzar ¿para dónde? Para la ciudad de Jericó, para comenzar a tomar posición del Canaán. Pero este río era grande, era profundo, y toda la gente miraba y decía, ¿cómo vamos a cruzar esto? Claro, algunos de ellos no habían vivido la experiencia que habían vivido sus parientes antepasados al cruzar el Mar Rojo. Esta era otra experiencia. Sí, pero Dios tenía un plan. Le dijo a Josué cómo hacer este cruce. Se prepararon los sacerdotes y los sacerdotes se organizaron y tenían que ser los primeros en cruzar. Mira, estaban todos expectantes, mirando cómo iba a ser esto, porque el río era profundo. Cuando los sacerdotes venían caminando hacia la orilla y los primeros sacerdotes pusieron el pie en el agua comenzó a detenerse. Fluyó el agua, se secó, pero esta agua que venía desde arriba, río arriba, que comenzó a detenerse y se comenzó a formar una muralla alta, muy alta de agua. Los sacerdotes se pusieron en la mitad del río con esta muralla tan grande de agua y el pueblo de Israel pasaron todos por el lecho del río sin agua. ¡Qué maravilloso! ¡Qué expectante! ¿No es cierto? Porque acá no había agua y aquí estaba la muralla grande de agua. Era como Dios los cuidaba. Cuando terminó de pasar el último israelita, los sacerdotes comenzaron a caminar nuevamente hacia el término del cruce del río y cuando el último sacerdote pisó tierra seca, el río comenzó nuevamente a bajar y se quedó todo normal. ¡Qué milagro, niños! ¡Qué maravilloso es Dios cuando quiere entregarnos lo mejor! Ellos no habían vivido, algunos no habían vivido esta experiencia, otros sí. Reconocieron que Dios era el que tenía poder. ¿Y ustedes creen que los que vivían al otro lado del río no vieron eso? También lo vieron esto maravilloso que Dios había hecho por este pueblo de Israel. Bueno, así es Dios, niños. Así es Dios con nosotros, que nos cuida y nos protege y siempre está a nuestro lado. Tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Y tenemos que estar agradecidos. ¿Podemos dar gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros? Oremos, niños, para dar gracias. Gracias, querido Dios, porque eres nuestro Padre eterno que está siempre cuidando de nosotros. Gracias por la semana y te pedimos que tú nos ayudes a seguir confiando en ti. Ayúdanos a ser fieles a todos, a los niños y a nosotros también los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, que tengan un lindo sábado. Chao. El sexto día terminó, el sol se puso ya. Con mi familia canto a Jesús, mi amigo fiel. Ya dejamos todo listo, recepción del sábado es. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Oh, qué felicidad, es día del Señor. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Papito y mamita, del trabajo descansan ya, para reunirnos todos en la sala y cantar. Pronto iremos a la iglesia, porque es día del Señor. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Oh, qué felicidad, es día del Señor. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Con mi familia me reúno así, disfrutando del día especial. Oh, qué feliz estoy, llegó el sábado, sí. Sí. Hay un consejo bíblico maravilloso para nosotros hoy. Hay muchísimos, pero este es el que hemos elegido para este día. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Cuando uno visita la ciudad de los niños, Boys Town, fundada por el padre Flanagan, cerca de Omaha, Nebraska, en los Estados Unidos, ve a la entrada una estatua interesante. Representa a dos chicos con los que el padre Flanagan se encontró una vez. El mayor, sonriente, lleva a cuesta un chiquito que no puede caminar. En aquel encuentro el sacerdote le había preguntado al muchachito mayor si no le cansaba cargar más al más pequeño. Y la respuesta del muchacho está grabada en la estatua. No, no es pesado, él es mi hermano. La esencia del cristianismo es el amor que se expresa en palabras alentadoras, buenas obras y actitudes atentas. El amor siempre se revela a sí mismo a través de la acción. El apóstol Juan escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús reveló su amor en la cruz. Cada gota de la sangre que vertió nos habla de su amor ilimitado. A la luz de su amor, damos nuestras vidas en amor, sacrificándonos por los demás. Nosotros también nos entregamos en la cruz. Nos entregamos no solo a Jesús en sacrificio, sino a la comunidad cristiana en servicio. Por eso el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Sin manifestarse en actos externos, el amor no puede existir más de lo que puede el fuego mantenerse ardiendo sin combustible. El deber tiene un hermano gemelo, el amor. El amor sin acción ni cumplimiento del deber es solo sentimentalismo. El cumplimiento del deber sin amor es pesado, no es más que puro legalismo. El amor de Cristo, rebosando nuestros corazones, se extiende en actos de bondad hacia quienes nos rodean.
Nuestro mayor gozo proviene de ser una bendición para otros. ¿Quieres ser feliz? Haz bien a los demás. Llevar sus cargas no es un yugo irritante, es una oportunidad de servir. Es un privilegio glorioso atender a los demás siguiendo las huellas de aquel que no vino a ser servido, sino para servir. Unámonos al muchacho indigente de la ciudad de los niños. Digamos como él, no es pesado, es mi hermano. Y habremos descubierto una mejor manera de vivir. En mi vida yo buscaba una fuente sin igual que saciara mis angustias, era mi necesidad. Siempre yo busqué, mi Jesús salvó mi alma, con su sangre me limpió. Con mis fuerzas intentaba a mi vida rescatar, no sabía de la gracia de Jesús mi Salvador. Oh, aleluya, encontré lo que siempre yo busqué, mi Jesús sanó mi alma, con su sangre me limpió. En mi vida siento gozo, mi Jesús me encontró, agua pura, pan de vida, eso es Cristo para mí. Aleluya, encontré a Jesús mi Salvador. Mi Jesús sanó mi vida, con su sangre me limpió, con su sangre me limpió, con su sangre me limpió.
Luego de escuchar esta hermosa melodía Encontré a Jesús con el cuarteto Clarín del Rey del Perú, nos adentramos en el momento del culto divino, en donde el Señor nos ha preparado un reconfortante tema para estos tiempos. Dios nos bendiga y que el mensaje de hoy haga nido en nuestros corazones. Para algunos, la fe puede ser causa de frustración, es delicada y a veces intangible. Cuando tratamos de tocarla, desaparece. Resulta difícil definirla o explicarla. ¿Cómo podemos estar seguros que la tenemos? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más estudiaremos este tema vital. María creía sinceramente en Dios. Parecía gozar de mucha fe. Otros miembros de la iglesia a la cual había comenzado a asistir admiraban su entusiasmo. Esta joven madre soltera estaba tratando de restaurar su vida y deseaba incluir a Dios en sus planes. Y Dios estaba llegando a ser una realidad para María. En tiempos buenos, todo el mundo parecía brillar con su presencia, pero también venían días malos. Y a veces Dios parecía muy distante y sus leyes muy severas. Cuando algunos de sus amigos la visitaban, María volvía a caer en sus hábitos antiguos. Deseaba compartir su fe, pero no podía hacerlo. María comenzó a asistir a la iglesia con cada vez menor frecuencia. Comenzó a evadir a sus amigos cristianos. La antigua vida la atraía con más fuerza. Vivir sin Dios o sin religión parecía ofrecerle más libertad. A veces la gente de la iglesia le parecía orgullosa e hipócrita. Y ahora las drogas, las fiestas que antes había practicado, le volvieron a parecer atractivas. Trató de mantener su fe en Cristo, no quería separarse de Él. Sin embargo, su relación con Él se fue debilitando. Otras cosas la presionaron para ponerlo a un lado. En realidad, María nunca dejó su fe, simplemente se le fue deslizando de las manos casi sin darse cuenta. Y en efecto, la fe puede escapársenos. Muchos de nosotros creemos que no importa cuál sea nuestro estilo de vida, nuestra fe todavía está en algún rincón de nuestra vida. Pensamos que podemos alimentarla por cuenta propia, a nuestro modo. Desafortunadamente, la fe es mucho más escurridiza de lo que nos imaginamos. Un día despertamos y ya no está allí. Tratamos de retenerla, pero no lo logramos. Me gustaría compartir contigo dos maneras de aferrarnos con firmeza a nuestra fe. Es normal que nuestra relación con Dios sufra el desgaste habitual que causan la tentación y el estrés. Y lo que necesitamos es una fe que pueda sobrevivir a todo eso. Hay algunas experiencias de los hijos de Israel del Antiguo Testamento que nos dan una buena ilustración de cómo desarrollar una fe tal. Es evidente que la vida devocional, la oración y el estudio de la Biblia son la clave para mantener nuestra fe. Nada sustituye esa relación individual con Cristo. Pero hoy deseo hablar de algunos otros recursos que fortalecen la fe, pero que a veces muy comúnmente lo pasamos por alto. Comenzaremos con el cruce de un río. Sucedió al final de una larga jornada. Después de su salida de Egipto, los israelitas vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años. Por fin, ahora se encontraron al borde de la tierra prometida, Canaán. Pero el río se interponía. Podrían haberlo vadeado sin dificultad si no hubiera sido la temporada de lluvia, cuando el Jordán era caudaloso y profundo y permanecía así durante varias semanas. Así que los israelitas tuvieron que acampar en la ribera oriental. Habría sido fácil que se desanimaran porque venían de muy lejos y se habían demorado mucho tiempo en llegar allí. Y ahora, después de tantos años de dificultades, cuando estaban por alcanzar su meta, un torrente caudaloso les impedía avanzar. Y el líder de Israel, un hombre llamado Josué, había recibido este mensaje de Dios para su pueblo, y está en el libro de Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios había revelado a Josué exactamente la forma como los israelitas cruzarían el Jordán. Era un plan muy extraño, pero Josué lo aceptó.
y le dio cuidadosas instrucciones a su pueblo sobre lo que debían hacer. Al día siguiente, todas las tribus de Israel se formaron en perfecta orden. Los sacerdotes iban al frente llevando en sus hombros el arca del pacto. Ese mueble sagrado simbolizaba la presencia de Dios con Israel y la entrega de ellos a Dios. Los sacerdotes y el pueblo comenzaron a marchar desde su campamento hacia el caudaloso Jordán. Ahora bien, el plan que Dios tenía en su mente se encuentra registrado en Josué capítulo 3, versículos 10 y 13. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, conforme a la columna de Hebreos se acercaba más y más, el rugido del río se hacía más fuerte. No me sorprendería que algunos de ellos hubiesen preguntado, ¿cómo vamos a cruzarlo? Esto es una locura. Los israelitas habían crecido como nómadas en el desierto. Es difícil aprender a nadar en el desierto, ¿verdad? No les habrá resultado fácil acercarse al Jordán. También a los sacerdotes debe haberles resultado difícil balancearse sobre sus hombros esa arca de oro bien pesada al entrar en la corriente. Pero de alguna forma prosiguieron, guiados por el arca de Dios, y pisaron las aguas caudalosas. Ahora la Biblia describe lo que sucedió después. Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, fueron divididas y el pueblo pasó en la dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Oh, amigos, qué espectáculo. En medio de ese río que de pronto se secó, el arca de Dios como un gran estandarte guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mientras la gente marchaba, Josué ordenó que se apilaran 12 piedras grandes en la ribera del Jordán, porque estas rocas serían un monumento del milagro que Dios había hecho por su pueblo. Y después que el último israelita pasó a salvo, sacaron el arca de la ribera del río. Y nos dice Josué capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Oh, Dios había calculado perfectamente todo, hasta el detalle. Tenía un propósito definido para ayudar a Israel a entrar a la tierra prometida en esa forma. Como dice Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sí, Dios pudo actuar porque todo Israel avanzó por fe. No se sentaron en la orilla del Jordán a esperar que Dios hiciera un milagro, sino marcharon hacia Él para alcanzar su meta imposible. Tuvieron que dar ese primer paso en las aguas caudalosas antes que Dios les abriera un camino seco. Oh, amigos, qué espectáculo de fe y qué maravillosa respuesta de Dios. Veamos por un momento ciertos hechos del pasado. Como sabemos, los hijos de Israel no se habían distinguido por su fe. Durante sus años de peregrinaje en el desierto flaquearon grandemente, se quejaban de todas las dificultades, se apartaron de Dios, se fueron hacia los ídolos en casi todo momento de prueba. ¿Y qué fue lo que los hizo dar ese paso gigantesco de fe para cruzar el Jordán? Fue un impulso que Dios les dio.
algo les sucedió cuando se alinearon por grupos y tribus tras esos sacerdotes vestidos de ropajes ceremoniales que elevaban el arca de Dios. Esa gran multitud que se dirigía al Jordán bajo la orden divina presintió que Dios iba a actuar. Y la excitación se apoderó de las filas y el temor se desvaneció. Pienso que muy pocos de esos israelitas hubiesen pisado las aguas del caudaloso Jordán en forma individual. No hubieran tenido la fe para lanzarse, pero como grupo, dirigidos por Dios, avanzaron sin temor. Y hasta los israelitas más temerosos y débiles en la fe avanzaron impulsados por Dios, participando de una experiencia milagrosa que los fortaleció en su fe. Este es un aspecto de la fe que a veces pasamos por alto. Un grupo guiado por Dios afirma la fe de sus miembros. Por lo regular, pensamos en la fe como algo individual y tenemos razón. La confianza debe crecer en cada corazón y alimentarse en una relación personal con Cristo. Pero también está la influencia del cuerpo de Cristo, su iglesia, para ayudarnos en forma invalorable para desarrollar nuestra fe. Si avanzamos como un ejército, nuestra fe no resbalará. Por eso pienso que es muy importante pertenecer a un grupo de creyentes, ser parte de una congregación. Necesitamos esa influencia. Necesitamos unirnos tras algún símbolo visible de la presencia de Dios, tal como los hijos de Israel marcharon tras el arca. Esto sirve de apoyo a nuestra fe. Nos ayuda a asirnos con más firmeza de lo que creemos y nos capacita para participar de otras experiencias que afirman más nuestra fe. Bien, veamos de nuevo a los hijos de Israel, esta vez tomando impulso contra un objeto inmóvil. En la entrada a Canaán, una gran ciudad cerraba el paso de Israel. Era Jericó, la gran fortaleza de la idolatría, ubicada un poco al oeste del Jordán. En Jericó se concentraba todo lo más vil y degradante de la religión de Canaán. Dios había dicho a su pueblo que esos lugares debían destruirse completamente. Pero ¿cómo iba a poder hacerlo este grupo de hebreos nómadas del desierto? Se encontraban frente a una ciudad fortificada, repleta de expertos guerreros, y eran algunos gigantes. Josué estaba analizando la situación cuando de pronto se vio en presencia de Dios. Josué le preguntó con reverencia, ¿qué pide mi Señor a su siervo? Y el Señor le respondió con estas animadoras palabras, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, desde el punto de vista humano esto parecía imposible. Además, el método de ataque que Dios le propuso debe haber probado aún más la fe de Josué. Y lo encontramos en Josué capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Bueno, afortunadamente, Josué no dudó de estas extrañas instrucciones de Dios. Para entonces ya había aprendido a confiar sin reservas en la dirección divina. Una vez al día, durante 6 días, Israel marchó solemnemente alrededor de las paredes de Jericó. Josué ordenó a sus hombres, no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Y os diga, gritad, entonces gritaréis. Esta era realmente una procesión religiosa. Imagínense, con una procesión religiosa ganar una guerra, conquistar una fortaleza con sacerdotes, trompetas y el arca, y con el coro de iglesias yendo adelante cantando. No se mencionan armas destructoras ni catapultas de flechas ardientes, solamente los símbolos de la religión hebrea. Y mientras la gente marchaba al pie de esas paredes gigantescas día tras día, deben haberse sentido un poco abochornados. Estoy seguro que los guerreros de Jericó desde las torres de sus fortalezas se burlaban, insultaban a la procesión
a esos caminantes todos los días. Sin embargo, los israelitas se mantuvieron como en silencio. Su marcha ordenada expresaba confianza en lo que Dios haría. Permitía que su fe fuera visible. No amenazaban ni insultaban. Se escuchaba solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y formaron su procesión. Marcharon alrededor de la ciudad 7 veces y entonces los sacerdotes prorrumpieron con el sonido de sus trompetas. Josué les ordenó: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la gente gritó con todas sus fuerzas. La unión de sus voces hizo eco en esas inmensas paredes que se rajaron, partieron y cayeron. Los soldados de Israel se lanzaron al ataque en medio de las nubes de polvo y la ciudad quedó destruida. El ataque de Israel logró un triunfo total. Los dos poderosos factores fueron la disciplina y el grito de victoria. Si unos pocos soldados hebreos hubieran rodeado a Jericó, los muros no hubiesen caído. Tampoco unos cuantos gritos de entusiasmo lo hubiesen logrado. Dios quería que su pueblo se uniera en disciplina y en un gran grito. Y así fue como su fe se fortaleció, se hizo visible. Y al expresarla todos juntos, llegó a ser mayor que la suma de todas las partes individuales, ¿verdad? La fe expresada en conjunto es poderosa. Las voces unidas en alabanza dan fuerza. Es por eso que adoramos como grupo, para elevar un gran grito, para amplificar nuestra fe individual en Dios. La adoración privada es importante y esencial, pero no debemos descuidar la oportunidad de multiplicar nuestra fe unidos para animarnos unos a otros. Porque cuando elevamos con todo poder nuestra fe, esta no se podrá debilitar. Hace muchos años se desató un terrible incendio en un gran edificio. Muchas personas quedaron atrapadas en el último piso. Rostros aterrados miraban a los bomberos allá abajo. Trajeron escaleras, pero la más alta no llegaba hasta donde ellos estaban. Entonces los bomberos unieron varias escaleras y las colocaron entre las llamas hasta el último piso. Había solo un hombre entre los bomberos que tenía el valor y la fuerza de escalar esa altura. Mientras la multitud se congregaba, este hombre subió las escaleras y comenzó a bajar a la gente una por una. Después de haber rescatado a la última persona, el bombero, habiendo bajado de la escalera, cayó al suelo sin aliento. Luego alguien vio a un niñito que todavía estaba atrapado en el último piso. El jefe de bomberos corrió a donde estaba el agotado bombero y le suplicó: «Tienes que volver una vez más». El hombre estaba demasiado débil para moverse. «No puedo», susurró. «Ya no me quedan fuerzas». No había nadie más que lo hiciera. Por lo que el jefe le gritó: «Tienes que hacerlo. Queda un niño allá arriba». Lamentablemente, esa era la situación, pero había que hacerlo. Y lentamente el bombero se esforzó por levantarse y obligó a sus piernas que lo llevaran hacia arriba. Escaló 5 pisos, 6, de pronto se detuvo. Su pierna izquierda se balanceaba fuera de la escalera. Parecía que estaba por caerse hacia una muerte segura. Y el jefe de bomberos tomó su megáfono y se dirigió a todos los espectadores. Comiencen todos a animarlo. Grítenle palabras de apoyo. Díganle que no se desanime. Y de pronto revivió la multitud y comenzaron a gritar: «Vas bien, no te des por vencido, puedes hacerlo». Y el bombero comenzó a subir lentamente la escalera. La multitud seguía gritando aún más fuerte y sus voces se amplificaban hacia el cielo. El bombero llegó a la ventana y se dio vuelta. Ayudó al aterrado niño a subirse a sus espaldas y juntos comenzaron a descender. Centenares de voces gritaban palabras de ánimo hasta que finalmente los dos llegaron a salvo al suelo. Las simples voces de una multitud por lo regular no logran nada. Sin embargo, en pocos minutos una multitud se unió, animaron y gritaron a una voz y fueron parte de un milagro de valor. Amigo y amiga,
Espero que todos podamos elevar un clamor así en nuestras vidas. Necesitamos hacer visible y tangible nuestra fe. Juntos podemos exaltar nuestra creencia en Cristo y ver cómo se logran grandes cosas, tal como esa multitud animó al bombero con sus esfuerzos unidos. No tratemos de mantener nuestra fe viva en privado. Se necesita más que eso, un impulso, la energía de un grupo de creyentes que avanzan en el nombre de Cristo. Hay disciplina y gozo cuando adoramos juntos en el cuerpo de la iglesia, donde hasta la fe más débil puede mover obstáculos inamovibles. Pertenezcamos a un grupo de creyentes, no porque creamos que son perfectos, sino para marchar unidos tras el arca de Dios, que es un símbolo visible de su presencia. Le hará mucho bien a nuestra fe. Así que unamos nuestras voces hoy en un fuerte clamor de triunfo y veamos cómo los muros se desploman. Agradecemos su sintonía en el culto de esta mañana y deseamos a ustedes que tengan una linda tarde de sábado. Dios les bendiga y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración, aquí en la iglesia de Ñuñoa. Un abrazo para cada uno de ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.